Feliz sábado, feliz tarde. Feliz tarde, hermano. Feliz sábado para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a orar. Señor, Padre amado, hoy, Señor, elevamos esta oración, Señor, para pedirte que tu santa presencia nos acompañe en el desarrollo de este estudio, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Gracias porque cada vez nos dan sus mensajes de advertencia que nos pone en el lugar, Señor, de la profecía que hoy estamos viviendo. Ayúdanos a comprometernos, a aprender cada día más, a apreciar lo que nos estás revelando. Pedimos constantemente por tus respuestas, por tu compañía, y tú lo estás demostrando y lo estamos viendo. Ayúdanos a valorar eso de ese gran tesoro, Señor, que estás revelando. Gracias porque no hay mérito en nosotros, no es un tema de elocuencia, de inteligencia, Señor, sino que es gracias a tu infinita misericordia, a tu sabiduría, que tú impartes, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque haces una labor en cada uno de nosotros de distintas maneras, Señor, pero estás ahí presente. Sigue trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro carácter, Señor. Ayúdanos a vencer nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con esta nueva etapa que estamos viviendo en este momento. Cada vez nos acercamos más, cada vez estamos más cerca, Señor, de que esa gracia se cierre. Ayúdanos, Señor, a tenerlo presente día y noche, para no quedarnos por fuera, aún sabiendo todo lo que nos has mostrado, tantos privilegios que nos has dado, Señor. Permítenos, Señor, que podamos alcanzar esa salvación por medio de esa voluntad, por medio de volver a recordar ese primer amor, de tenerte en nuestro corazón presente, Señor. Ayúdanos a cambiar y sabemos que todo esto solo lo podemos hacer por los méritos y la sangre preciosa de Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, para perdonar nuestros pecados. Amén y amén. Amén, amén. 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 Bueno, habíamos estudiado hace 8 días capítulo 12 de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar la segunda parte, creo que hoy lo concluimos. Con este capítulo hay algo especial, más allá de los símbolos que vemos, es que los estudios que hacemos es en base a los comentarios de Urias Smith. El punto crucial de este capítulo es que él tiene una interpretación distinta de algunos símbolos. Quizás de entrar a profundizar esto para este tiempo que tenemos una línea clara, pues no tendría mucho sentido. De decir el que pensaba en su época, con su luz, pero quizás en este momento que hay tantos conceptos que hoy tenemos que ir aprendiendo con lo que se está mostrando. Más bien prefiero dejarlo con los conceptos que ya sabemos, porque él dice que el desarrollo de todo esto simplemente es aquí, en este cielo que estamos viendo. Entonces hay ciertos simbolitos que aplica a su manera, pero nosotros ya tenemos una base, por lo tanto lo vamos a dejar ahí. Habíamos quedado en el versículo 12, pero vamos a leerlos, poner un poco el contexto de lo que estudiamos como tal hace 8 días. Entonces vamos a leer del 1 al 12, que era como tal lo que habíamos repasado ya. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, ya hablamos como tal de la mujer, iglesia, vestida de sol, vestida de justicia, una mujer pura, resplandeciente, con la luna debajo de sus pies, la representación de lo que habíamos estudiado, el Antiguo Testamento. Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas representando a los 12 apóstoles. Estando encinta, clamaba con dolores de parto. En la angustia de alumbramiento, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Recordemos que es la representación de ese poder que Satanás le dio. En ese entonces, cuando viene Jesús, el pueblo judío estaba subyugado por el Imperio Romano. Y que cuando miramos quizá la representación, en la Biblia no vamos a decir que Satanás es rojo,
que Satanás tiene 7 cabezas, que Satanás tiene 10 cuernos. Esa es la imagen como tal que ha venido plasmando a lo largo de la historia y que va a servir para ese gran engaño en el 2030, que la apariencia de Satanás es totalmente diferente a lo que la gente cree. Un ángel esbelto, majestuoso, hermoso, inteligente, poderoso. Son las características que nos dan la Biblia de ese ángel. Para nada lo que estamos hablando aquí, esta descripción. Entonces es más que allá ese papel de ese imperio o ese factor aquí en la tierra que representa su agenda. Entonces en este caso, que tenía 7 cabezas, recordemos que hay una particularidad entre Jerusalén y Roma, que son esos 7 colinas, esos 7 montes, 10 cuernos. Recordemos que lo hemos venido estudiando en Daniel, de esa división como tal del imperio, de esas 10 tribus, y después nos hablan de 7 cabezas, que es la representación. Recordemos que esos 10, él derriba 3 y quedan 7. Entonces, todos esos poderes como tal, que en este tiempo se volverá a repetir parte de esa historia en 10 zonas económicas mundiales, pero la representación como tal de un centro, que es el que gobierna, y que es importante el desarrollo de lo que hoy estamos viendo en Medio Oriente. Con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esta representación, como bien lo hemos estudiado y para muchos es claro, estaríamos hablando de un suceso que nos remonta ¿a dónde? Al inicio, a la historia de cómo esto empezó. Y hay una cita que voy a leerla, creo que está Joyas de los Testimonios en tomo 1. Satanás al revelarse arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles. Estos se apartaron del Padre y del Hijo y se unieron con el instigador de la rebelión. ¿Cuánto representa esa tercera parte en un número, en un cómputo? No lo sabemos. Sabemos que son millares y millares y millares de ángeles. Por lo tanto, como sabemos que el ser humano es creado para llenar ese lugar en el cielo, por eso hoy no hay un cómputo como tal en cuanto a esto, porque estaríamos diciendo, ya está que se sella, si son tantos prácticamente yo creo que ya están, ¿para qué me esfuerzo, para qué me esmero si yo no voy a estar en ese cupo? Pero no funciona de esa manera. Es Dios porque es un Dios que está fuera del tiempo, es un Dios que ve el futuro, el principio, la omega, principio y final, alfa y omega. Entonces va más que todo encaminado en cuanto a esto, pero la representación es de un suceso que pasa en el cielo. Arrastra la tercera parte de la tierra. Está conjugando una serie de factores de una lucha, un gran conflicto cósmico, el conflicto de los siglos. No solo se cierne como tal aquí en el planeta, sino también la rebelión que inicia, el pecado se origina donde, en el cielo. Nos habla, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de orar a su hijo tan pronto como naciese. La representación de esto lo hemos estudiado, representa como tal a Jesús, su nacimiento a través de lo que era ese poder romano. ¿Qué hizo este señor Herodes? Mandó a matar a los niños menores de 2 años. Desde ahí empezaron Cristo llegando acá. Cuando llegaron los magos a decir, un rey les ha nacido. ¿Cómo así que un rey nos ha nacido? ¿En dónde está? Quiero ir a adorarle. Pero más que adorarle era el tema de que cuando alguien ocupara el trono que él tenía, entonces era una cuestión de poder. Entonces mandó a como tal eliminar al pequeño. Y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Ya leímos la representación de Jesús, que solamente se va a aplicar a él. Leímos prácticamente 7, 8 textos de que realmente ese símbolo se puede aplicar a Jesús. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, allí que la sustenten por 1260 días. Estos periodos de tiempo los vemos en 3 factores o 3 cómputos diferentes. Aquí estamos hablando de 1260 días, 42 meses aparece en Apocalipsis más adelante, y tiempos y medio tiempo, que es prácticamente el mismo cómputo, el mismo profético, pero con varios cumplimientos. Ya es cuestión del pasado y se volverá como tal a repetir. Entonces recordemos también la representación. Jesús, cuando nace, por medio de estas ofrendas de estos magos de Oriente, él puede ir a Egipto durante un tiempo, se estipula que fueron 3 años y medio, entre 4 años, para el sustento del pequeño. Fue a Egipto. Pero pues en este caso tendríamos que remontarnos a la Edad Media, cuando este poder dominaba en Europa, y empieza ese periodo de 1260 años, del 538 a 1260 como tal.
en que la iglesia debía ser sustentada. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Hay distintos escritos que se han encontrado. Para muchos no fue una sola batalla, se hablan más de 7 batallas. La Biblia solo nos enfrasca como tal esta sola batalla, en que se le permitió que Satanás revelara sus propósitos. Inicialmente lo hizo de una manera enmascarada, sembrando la semilla. Aparentemente no tenía nada que ver con esto, pero era el papel como empezó a trabajar. ¿Cuánto tiempo se desarrolló eso? No lo sabemos. Ya llegó un momento en que ya esto se hizo abierto por parte de él, cuando viene el reconocimiento del Padre hacia el Hijo, que solo el Hijo como tal debía recibir adoración y que estaba por encima tanto de Satanás y los demás ángeles. Ya abiertamente les pone su rebeldía y ya no queda otra medida que expulsarlos, porque era una molestia para los santos ángeles consagrados al gobierno de Dios, incluso para los demás mundos, que también es la representación, porque no nos podemos mezclar. En el cielo ya no había paz, en el cielo ya no había armonía, ya en el cielo había discordia, había envidia, había ataque, había duda, y eso como tal, ese ambiente no era sano. Tocaba tomar una medida. También es una representación importante cuando suceden a través aquí en la tierra ese tipo de sucesos, incluso dentro de iglesias, incluso dentro de grupos, cuando simplemente se hace toda la labor que se debe hacer, se aclaran las dudas, se abre quizás que cada uno tenga una posición diferente, pero ya cuando se muestra lo que toca mostrarse, ya es parte de una iniciativa en cuanto a la decisión que tiene que tomar la persona. Si la persona simplemente dice no quiero porque no lo veo de esa manera y no lo quiero aceptar, se convierte en una persona que es una piedrita, es un tropiezo. Y pues por lo tanto, pues muchas veces toca tomar ciertas medidas. Sabemos como tal el contexto, el retirar al trigo y la cizaña, a quien realmente le corresponde, pero recordemos que nuestra naturaleza nos lleva realmente a camuflar lo que hay en nuestro corazón. Yo no voy a saber las intenciones de la hermana Sandra, de la hermana Luz, de la hermana Nerlis, solo lo conoce Dios. A esas personas que quizás camuflan esa semilla también, que ante nosotros ojos no podemos discernir, es lo que Dios viene a arrancar. Pero otra cosa es muy distinta cuando ya es abierto, cuando lo podemos como tal discernir, cuando podemos identificar que realmente esto va por otro lado. Ya es cuestión de egos, ya es cuestión de posicionamientos en cuanto a sabiduría humana. Ahí como tal hay que tomar una medida. No, quizás no se condena a la persona que no se va a salvar, se ora por la persona que recapacite y recoge el camino, pero simplemente el dejarlo es una molestia. Y creo que esos casos en los últimos años ustedes los conocen muy bien. Entonces, que también es una representación de lo que pasó en el cielo y que también sucede acá. Vamos en el 7. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dejaron esos puestos, dejaron esos lugares. Ahí es donde posteriormente viene la creación del ser humano, porque miremos que quedó un hueco en el cielo. Quedaron muchos puestos que estaban habitados, como tal, ocupados por estos ángeles, quedó un gran vacío. Ahí es donde se le dice al ser humano, hey, vamos a multiplicaros, llenad la tierra como tal. Pero era el principio de lo que iba a suceder, ocupar esos lugarcitos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente. Este sí es un símbolo que podemos aplicar perfectamente a Satanás, porque desde el primer disfraz, desde la serpiente, de ese gran dragón, como nos hablan aquí las culturas orientales, es la representación exacta de un simbolismo claro en cuanto a Satanás. No que sea un dragón, no que sea una serpiente, fue el primer disfraz que utilizó, sutil, inteligente. Recordemos que tenía la serpiente características muy diferentes a las que hoy tiene este animal. Se habla incluso de un ser alado, un ser que podía volar. Es la representacióncita de un animal muy, muy bonito que se encuentra en Centroamérica, que es un símbolo nacional y que es quizás lo más cercano que podamos nosotros tener esa imagen de cómo era la serpiente al inicio, o cuando se llevó a cabo esta tentación, de muchos colores, ya muy llamativo, pero sutil, inteligente. Entonces, más que todo, es como esa representación simbólica de lo que es Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Engaña al mundo entero. ¿O qué parte del engaño que es?
no solo acá, no engañó a cuántos ángeles, seres que nunca habían caído, seres que estuvieron en la presencia de Dios, seres que nunca vieron la maldad, no vieron la muerte, seres que estaban en paz, seres que la tenían y los engañó. Engaña a todo el mundo y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acosaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo podemos nosotros ejemplificar esto? Lo podemos aplicar incluso en el pasado para ellos, como lo podemos ver también para nosotros, porque él es lanzado, está fuera el gran acusador, el papel de señalar, de llevar, de traer, de comparar, de estar más pendiente de lo que hace el hermano, si este está haciendo, si este no está haciendo. ¿A quién realmente estamos haciendo ese papel? Es lo que siempre ha hecho Satanás. Pero hay un punto importante que es en la muerte de Cristo, en que este ángel no puede salir, no puede subir al cielo, no puede hacer ese papel ante el Padre, decir, venga, y este sí lo va a aceptar aquí, a mí no me perdonó, y este sí es digno de estar acá y yo no tengo otra oportunidad y él sí. Ese machaqueo constante que hace él, pues a partir de la muerte y la resurrección de Cristo, es algo que él ya no puede efectuar, ya no puede ir al cielo como representante de este mundo. Pero vemos quizás acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Tenemos una siempre constante, uno con esa carga del señalamiento, mirando qué haces bien, qué haces mal, juzgándote, señalándote. Eso no es nada agradable. Por lo tanto, es el papel de Satanás, buscándote la caída. No alcanzarás el cielo. Tú no eres apto para estar allá. Y aún nosotros nos reconocemos. Aquí ninguno está apto para ir al cielo. Aquí ninguno es merecedor como tal de la salvación. Por nuestro actuar, por nuestra naturaleza, por nuestra rebeldía. Sin embargo, reconocemos que la salvación fue dada por los méritos y la justicia de Cristo. Concepto totalmente diferente porque no es por obras, no es un intento mío, no es mi esfuerzo, no es mi obediencia, no es mi disciplina, simplemente la fe de Jesús que fue la que triunfó. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegrados, cielos, y los que moráis en ellos. Aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la representación? No nos podemos ubicar. Alegrados cielos. ¿Cuántos cielos hay? 3. ¿Hay más habitantes? Claro que sí. ¿Hay seres de otros mundos? Claro que sí. Este texto es claro. Alegrados cielos y los que moráis en ellos. Está haciendo la representación de lo que pasó antes. ¿En dónde? En todo el universo. En todos los demás mundos. Porque los demás mundos tuvieron la prueba que no pasó la raza humana. Esa prueba de obediencia. Satanás fue, los trató de convencer, el gobierno de Dios no es sano, nosotros no tenemos que guardar la ley, él es un dictador, venga, nosotros buscamos algo mejor. Esa prueba la tuvieron cada uno de los mundos creados, pero todos fueron leales y fieles a Dios, menos la raza humana. Entonces volvemos, alegrados cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué alegrados? Porque se quitaron ese peso de encima. Ese acusador, ese que los está tentando, ya no puede entrar allá, ya no los puede molestar, no les puede incomodar. Alegrados, una alegría, quitar que usted se carga más encima. Pero ahorita nos volvemos a dónde. Ay de los moradores de la tierra. Entonces estamos viendo que esos habitantes de esos cielos no somos nosotros, porque está haciendo una diferencia acá. Alegrados cielos y los que moráis en ellos, más nosotros alegres, y ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Desde el inicio, un plan de salvación, un cómputo de tiempo, simbolismo es que él empezó a descifrar. Si no había la escritura, al inicio Satanás no entendía cómo iba a ser el plan de salvación. Él empezó a ver a través de los ritos que se hizo, de las leyes ceremoniales, realmente ese símbolo donde apuntaba, a qué se refería como tal. Y empezó a comprender que un día vendría como tal Jesús, se encarnaría en la humanidad a través de una virgen. Entonces ahí fue donde corrompió tanto los sacrificios, los volvió humanos, los blasfemó hasta donde más pudo. Después crea una historia, como es con Semiramis, de algo muy similar a lo que iba a pasar con Jesús en el tiempo. Y pues entonces ya viene la representación de la madre y el hijo.
que es quizás muchos de los engaños de las demás iglesias que al no reconocer, al no saber parte de la historia, ven que el culto a la madre y al hijo es mucho más antiguo que incluso en cuanto a la época cristiana, en cuanto a la representación de María. Pero es importante porque dice que tiene poco tiempo. Hay un cómputo de tiempo, pero resulta que Jesús no sabe. Jesús no sabe cuándo va a volver, pero Satanás sabe que tiene poco tiempo. Entonces es una contradicción de un lado con el otro. Que si él sabe que tienen poco tiempo, hay un tiempo estipulado en la profecía, las estudia mejor que nosotros, las vio en el cielo, las vio en lo que se denomina como el Mazarot, que es el mensaje escrito de las escrituras en el cielo. Cuando Jesús va a los gadarenos, a estos endemoniados, no me porque has venido, hijo de Dios, a atormentarme antes de tiempo. Los demonios también saben que tienen un tiempo como tal, en los cuales van a arder en ese gran fuego y están condenados, van a perecer para toda la eternidad. Entonces es un concepto importante que podemos nosotros resaltar de lo que hemos visto en estos 12 versículos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre estos 12 versículos que fueron un repaso de lo que hicimos hace 8 días? ¿Ninguno? ¿Vamos bien ahí? Listo. Bueno, un poco entonces, hermana Ruth. David, yo sí tengo una pregunta. Cuando dices que, o sea, Satanás empezó con la disensión en el cielo, cuando Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo crearon al hombre, ya estaba Satanás en rebelión, o la rebelión se dio a partir de la creación del hombre. No, la rebelión se lleva a cabo. De hecho, eso fue uno de los puntos importantes para él, para hacer visible lo que pensaba, porque se tenían los planes de crear un planeta llamado la Tierra, de crear los seres humanos. Y él quiso participar de esa creación y no se lo permitieron. Ven, un momento, tú eres un ser creado, tú no puedes dar vida. Ya eso fue uno de los factores importantes en los cuales hace visible su rebelión. Pero mientras pasa el suceso de la creación en la Tierra, son expulsados y ellos empiezan a ¿qué? A tentar a los demás mundos. Empiezan a hacer su visita, empiezan a pasar esa prueba hasta que le tocó la raza humana. Recordemos que pasaron 33 años y medio, hubo una preparación. Mientras eso sucedía en los demás mundos, a lo estaban preparando para esa prueba. Sin embargo, por más directrices, por más que Dios le dio ciertas advertencias, pues ya sabemos lo que sucedió. Una de ellas era que Eva no se podía separar de Adán, tendrían que estar siempre juntos. Ella no hizo caso porque pues autosuficiencia, creía poder manejarlo, creía poder estar segura, aunque al inicio esa sensación no la tuvo así, y se dejó entrampar. Después llega como tal Adán, y Adán peca abiertamente en conciencia, porque Eva fue engañada. Él lo hizo deliberadamente por amor a su mujer. Él dudó de que Dios había creado como tal este mundo. Él vio lo que pasó en cuanto a la creación de Eva, que como tal se le dio un sueño, y de ella sale de la costilla, crear a la mujer, y así como pudo volverlo a hacer. Jesús pudo haberlo llevado al descanso a dormir nuevamente, crear una mujer nueva, y quizás el plan de salvación simplemente era para Eva, volvió a suceder con Eva porque era la pecadora, pero dudó de Dios y ya sabemos como tal parte de la historia. Pero es importante resaltar el versículo 12, en que nuevamente ese tema que vamos a tocar del fenómeno ovni, de los habitantes en los demás mundos, miremos que la Biblia es muy clara en estos textos, que afortunadamente pues siempre pasamos por alto y no los analizamos de la manera correcta. Ok, David, entonces eso quiere decir que de todas maneras el Señor, o sea, Dios habían tenido en su mente que iban a crear un mundo. No fue básicamente para ocupar los puestos que los ángeles habían dejado en el cielo, ¿o sí? Sí, mi hermana, porque recordemos que Dios sabe la historia. Dios crea sobre Satanás y desde que lo crea, sabe lo que va a suceder con él. Crea este mundo sabiendo lo que va a pasar con él. Entonces Dios como acomodarnos se sorprende a lo que está sucediendo. Inicialmente hay un plan A, pero en la medida que nosotros nos vamos desviando, pero pues siempre se va a hacer como tal la voluntad de Dios. Entonces el plan como tal de crear estar en los planes de esta raza humana es porque se ve en el futuro lo que va a suceder en el cielo. A Dios nada de esto lo toma de sorpresa y pues por lo tanto todo se lleva a cabo según su santa voluntad.
Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Duda, pregunta, comentario? Listo. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Se le dieron a la mujer las dos alas de una gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué nos hablaba anteriormente? 1260 días. Aquí estamos hablando de un tiempo, recordemos un tiempo en la Biblia, viene dado por un calendario totalmente diferente al de nosotros. Nuestro calendario es solar. El calendario es lunar, 30 días. Por lo tanto, un año tiene 360 días cerrados. Si miramos un tiempo que equivale a un año, tiempos equivalen 2 años, serían 3 y la mitad del tiempo. 3 años y medio, 1260 días, que es este mismo periodo, también 42 meses. Pero nos dice que le dieron 2 águilas a la mujer, 2 alas de la gran águila. ¿Qué puede representar esos símbolos del versículo 13? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Hoy están muy participativos y a uno. Herma- Hermano, con relación a las águilas, pienso en este momento que también el águila es una representación del Señor, ¿no? Del poder de Él. Y a ver, le dio, bueno, dice las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. O sea, esquivarla, tratar de evitar un poco, tal vez ese desierto, pues es como aislarse, como quitarse de la presencia de esa serpiente, que es la que siempre ha perseguido. Y dice que de serpiente a su lugar, donde es sustentada por los 2 años y medio, por los 3 años y medio. Entonces allí volveríamos a decir que es como el pueblo de Dios, eh, que también ha sido atacado, porque sabemos que en esos 3 años y medio, también en representaciones de tiempos antiguos, pues fue ese tiempo de esa iglesia católica, de ese papado, de ese dominio de ellos, que prevaleció y que hizo desastres inmensos contra el pueblo de Dios. Hasta ahí lo dejo, hermano. Vamos a Éxodo 19:4. ¿Qué nos dice Éxodo 19:4? Que lo quiera leer. Y dice lo siguiente: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Hasta qué Vamos número, hermano? Disculpe. hasta ahí, solo el 4. Hasta ahí ya. Entonces vemos el simbolismo, cómo salió el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto. Fueron llevados en águilas literales. ¿Cuál es la representación como tal? De sustento. Los llevó a territorios mucho más lejanos, sin fronteras. Esto es parte importante en el aplicativo histórico de lo que estamos leyendo. Se le dan 2 alas. Recordemos cuando estudiamos las alas en Daniel, la representación de lo que eso significa, lo que es el águila desde su visión. Es la visión como tal que tiene un cristiano, de que este mensaje tiene que abarcar que todo el planeta, no hay fronteras, hay que llegar incluso a las islas que les estuve mostrando noticias hace poco. Hay que llevar el mensaje, no hay que ponernos fronteras. Es una de las cualidades que tiene el águila, estos grandes viajes, incansables, su visión aguda, discernir de lo que vemos, el terreno, en dónde estamos, qué nos rodea, estar alertos. Todo eso es lo que puede simbolizar a través del animal que podemos aplicar en cuanto al cristiano, para que volase delante de la serpiente del desierto, donde es sustentada. Es un periodo profético que ya se cumplió, 538 a 1798, pero hay incluso un suceso muy importante ahí, porque
Aquí estamos viendo una representación incluso literal de lo que es a nivel histórico. Recordemos que el papado reina en Europa. Viene el tema de la Inquisición, el poderío, el dominio de este gran poder religioso. Pero cuando se estaba exterminando, pasó algo importante, que lo veremos también en uno de los capítulos más adelante de Apocalipsis. Se descubre una nueva tierra, se descubre el continente americano. Y muchas de esas personas que estaban siendo perseguidas terminan como tal fundando lo que se conoce como la nación protestante, los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces miremos que desde el aplicativo de todo lo que vemos acá, hubo un gran sustento. Dios protegió a pesar de esa gran masacre que se dio. El mensaje no se apagó, la Biblia no la quitaron, llegó como tal hasta nuestro tiempo, se cumplió el tiempo de persecución, pero sí hubo un gran sustento. Y lo estamos viendo y somos parte de la historia porque somos protestantes. Por lo tanto, no llegamos como tal a septiembre. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Duda, pregunta? Hermano Vicente. David, en esa época no fue cuando los protestantes en Europa se vinieron para América. Sí, mi hermano, ese es un periodo. Ok. Hermano Vicente. Sí, David, yo creo que esa frase de las dos salas también nos lleva a todos los salmos que se refieren a las alas. O sea, esas alas, ya lo dijiste, son protección, son ese refugio que mencionábamos esta mañana y el cuidado divino, que tanto vamos a necesitar en este tiempo. Dice, bajo sus alas estarás seguro, con sus plumas te cubrirá y debajo de ellas estarás. Escudo, adarga es su verdad. Toda esta profecía, aunque ya está cumplida para aquellos tiempos, la vamos a volver a vivir y vamos a estar bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. ¿Alguien más? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, que representa el agua en la Biblia, símbolo profético, que es agua. Multitudes. Multitudes. ¿Cuántas de estas naciones como tal se unieron a destruir como tal a esa pequeña iglesia, a ese remanente fiel? Fueron muchas, al punto que mire lo que llevó, el descubrimiento de una nueva tierra. Pero mire que también hay algo muy interesante, porque este periodo de tiempo se volverá a repetir. Ese tiempo también aplica para nosotros. Entonces llegará un momento en que la iglesia es sostenida por dos alas. Esto que hemos hablado es también algo futuro, es el sustento durante esa gran persecución, nunca antes vista, de la gran tribulación que estamos a punto de vivir. Pero siempre hay un lugarcito especial. Siempre Dios tiene preparado para nosotros. En este caso, el pueblo de Dios, ¿dónde irá? Ciudades grandes, ciudades pequeñas, de pequeñas al campo, de campo a montañas, a cuevas. Una transición que se va a hacer previo a todos estos sucesos que se están desarrollando. Pero también es el traslado de un lugar a otro. Siempre encontrar esa partecita, palabra clave que hemos venido estudiando hace mucho tiempo, llamado refugio. Siempre encontramos un refugio. Siempre encontramos salvación, siempre vamos a encontrar protección. Incluso aun cuando la situación esté compleja, esto lo volveremos a vivir. No solo en cuanto a la promesa de la persecución y una gran mortandad, sino esa seguridad de que Dios estará con nosotros y simplemente será su voluntad. Unos iremos al descanso, otros serán los mártires, otros serán parte de los 144,000, que es parte de que esa pregunta, recordemos más o menos, se ha venido desarrollando en todo el estudio de Apocalipsis. ¿Cuándo se da el sello de los 144,000? Ya hemos colocado como tal un punto claro de que no es que se sellara el último y caería la primera plaga, que sube el ángel y dice, listo, ya está todo el mundo sellado y caen las plagas. No. Recordemos que siempre hablamos de que paralelo a la ley dominical queda sellado el último de los 144,000. En este caso, yo les había adelantado, Javier hace muchos años venía preparando ese tema, pero pues no había llegado quizá la oportunidad para mostrarlo, y ya hay un principio importante de cuándo empieza ese sellamiento especial, que va a abarcar también a los 144,000, y para nosotros el sello de salvación, o si nos quedamos por fuera.
través del juicio que está llevando en el cielo, el juicio de los virus. Entonces miremos que a medida que vamos avanzando, hay muchos más conceptos que es importante estudiarlos, profundizarlos para tener una propiedad de que esto cada vez queda mucho más completo, mucho más armado en el sustento de la verdad deseable. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Totalmente podemos aplicar esto a los Estados Unidos, al país americano. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río. ¿Pudieron pasar toda esta cantidad de gente y ese ejército para acá masacrar a los que estaban huyendo? No lo pudieron hacer. No tenían los medios, no tenían el ejército como tal para hacer esto. Esa persecución cesó. No lo lograron. Y Estados Unidos se funda precisamente bajo los principios de defender la libertad, totalmente contrario a lo que está subyugado Europa. Ya vivieron esa experiencia. Pero sobre los Estados Unidos está la profecía de la apariencia de cordero y después hablaría como dragón. Y hoy estamos viendo más que todo un dragón hablando, haciendo el papel de Satanás, de su obra, de su agenda, a través de Donald Trump. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Va a hacer guerra, la hizo con Jesús, siempre ha perdido con Jesús, no ha ganado una sola batalla con Jesús y aún cree que puede seguir ganando, que puede seguir como tal cambiando la historia en cuanto a esas pérdidas constantes, pero ya no está Jesús para hacer la guerra acá. Ese encuentro personal. Recordemos que cuando eres expulsado del cielo, viene un ángel, empieza la hora de adoración en el cielo, en el cual era el director. Si alguien sabe de música de Satanás, era el director del coro en el cielo, y él pide una entrevista con Jesús, pedir una entrevista. Después viene la caída, pues seguramente ya lo ve cara a cara porque es representante de la tierra, pero quizás ese encuentro nuevamente así, personal con Jesús, después de su caída, al no entrar en el cielo, hoy podemos ver que es algo que quizás muy distante de esa realidad, que realmente se pueda dar. En este momento Satanás quiere hablar con Jesús y simplemente tenga la oportunidad de hacerlo, vemos que no. Pero sin embargo no está Jesús, pero está esa iglesia, está esa descendencia. Cuenta que esa iglesia verdadera tiene estas características, guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Esto es el aplicativo de una explicación que podemos dar a cada uno de estos símbolos. Ahorita vamos a profundizar un poco más en la lectura, pero lo que les digo, con esta base es que nos quedamos. Cuando ustedes leen el libro de Uriah Smith, en este capítulo, hay muchas cosas que cambian en cuanto a la interpretación, sobre todo a lo que se da afuera del planeta. Simplemente todo lo enfrasca en lo que sucede acá. Y aquí están conjugando todo. Es cielo, es tierra, es lo mismo, es el mismo factor, es la misma maldad, es el mismo personaje. El pecado se originó como tal allá. Entonces, por lo tanto, hay un hilo conductor, porque él fue expulsado acá. Y por lo tanto, esa interpretación es la correcta. Pero de lo que hemos hablado hasta ahí, duda, pregunta, algún comentario que quieran hacer. Esa guerra que dice allí que vino a ser contra el resto de la descendencia, ¿cuál era esa descendencia? ¿La que quedaba en Europa? No, eso ya es para el tiempo final, porque aquí ya vamos a ver que esto ya va a aplicar para nosotros. Descendencia, lo que se fue transmitiendo. Pero esto más que todo tiene un aplicativo porque él ya sabe en los versículos anteriores que le quedaba poco tiempo. Entonces, justo cuando se está consumando parte de ese tiempo que a él le queda, que es prácticamente esa última generación, va a aplicar estas características importantes, porque recordemos que en la Edad Media la mayoría de estos grandes personajes, Martín Lutero, Guillermo Miller, no guardaron el sábado. El sábado es presente para quién, para nosotros. Esa es la gran prueba. Del sábado al domingo. Por lo tanto, esta descendencia y estas características simplemente aplica para ese remanente, o sea, para nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Gracias. ¿Alguien más? Pero hasta ahí el silencio es que está claro o silencio que estamos perdidos. No, para mí está claro. Para los demás hay 20 personas. Bueno, David, ese versículo dice que la tierra ayudó a la mujer. Tú no te referiste a Estados Unidos como nación o como país.
o sea, las estadísticas muestran hoy en día que fuera de Estados Unidos, el resto de América básicamente es católica. O sea, aunque en la historia muestra que la tierra ayudó a la mujer, y hasta ahí cesó esa persecución en ese momento, ellos regresaron o ellos llegaron también a esta tierra y se ubicaron en el resto de América, porque como para los americanos, o sea, para los estadounidenses va bien, el país de ellos es América y el resto no existe. Esta situación pone en una posición peligrosa para estos tiempos, y sabemos que esto es profético, porque el resto de América es esencialmente católico. Y si no es católico, es un protestantismo que guarda el domingo y que tiene bases católicas también. O sea, esa persecución ahora, cuando se dé, se va a dar de una manera que va a ser, yo no sé si igual o peor que en aquel entonces. Gracias. Pero vamos a, Bueno, yo hago otra pregunta, dime. según lo que acabo de oír de voz de Vicente. O sea, realmente el pueblo que vino huyendo de la persecución del papado llegó fue a Norteamérica, porque los que llegaron a Sudamérica eran católicos. O sea, ellos no vinieron huyendo, los que vinieron a Sudamérica, a Centroamérica, creo yo, no sé si estoy equivocada. Pero mira bien ese punto en cuanto a la conquista, ellos vienen como tal a imponer su religión. Un factor importante de la iglesia cuando sucede esto, tiene que haber un plan, y mucho más cuando esta nación empieza a crecer. Cuando esta nación en su constitución dice esa independencia de iglesia y Estado, de esa libertad de conciencia. Entonces se tienen que tomar ciertos planes importantes, y a través de la conquista de una imposición incluso de credos que ya habían como tal en esta zona. Pero recordemos que incluso cuando miramos el tema en que Latinoamérica, Centroamérica, cuando llegan, ellos tienen prácticamente un culto muy similar, con otros nombres. Está el tema de las pirámides, está el culto a la madre del hijo, y estos de dónde aprendieron esto, quién les enseñó. Pero viene un principio como tal que es donde se hila todo este contexto de esas falsas religiones que han mamado como tal de las doctrinas de Babilonia. Distintos nombres, culto solar, sacrificios, quizá lo mismo que se veía al otro lado porque es más de lo mismo. Pero es a través de los planes que el catolicismo viene implementando, porque siempre tiene un propósito. Y lo hemos visto con la creación de cuando es el juramento de los jesuitas. Eso lo hemos leído varias veces en el grupo, a lo que ellos se comprometen. ¿Qué pasa en cuanto al protestantismo? ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Hace parte como tal de ese juramento y es prácticamente exterminar. Que su sangre ruede por las calles por no adoptar y aceptar el poder papal. Entonces, a través de todo esto, de lo que hemos viendo la transición de los Estados Unidos, pues viene ya un punto importante, como fue la infiltración, como fue la masonería, como fue derribar presidentes, colocar presidentes de acuerdo a su agenda, como fue el tema de la Reserva Federal, factor importante, previo antes al Titanic, los banqueros, centralizar como tal todo esto, crear una federación como tal que manejara el dinero. No estuvieron de acuerdo, listo, esto los invito entonces al barco, hundimos al Titanic, un año después nace la Reserva Federal. Entonces cada paso que ha dado como tal el catolicismo a través de su ejército, llamado los jesuitas, llevan al punto de que prácticamente ya lo lograron. Porque hoy Estados Unidos, lo estamos viendo, ¿quién maneja realmente los Estados Unidos? Los jesuitas, siguiendo esta agenda como tal sionista que estamos llevando a cabo. Pero viene un cambio importante para lo que está a punto de pasar. Si el sionismo tiene que caer, hace más o menos 10 días para acá se viene dando una noticia que es falsa. Yo sé que hace mucho tiempo no mando información al grupo, pero se venía dando que Benjamin Netanyahu estaba muerto. Él dio un discurso antier, yo estoy vivo, yo estoy acá, pero con todo lo que hoy está presentando, ya hay un presente importante. No sabemos pues qué va a pasar, pero ese tipo va a tener un mal fin, y mucho más con tanta sangre que ha derramado, porque el sionismo que él está defendiendo y esa visión que tiene que caer, porque bajo este gobierno actual israelí, ahí no se puede sentar el Papa. Bajo este sionismo no, tiene que estar más una monarquía, y a través de un linaje, a través de familia, podamos decir, usted venga, siéntese usted aquí en Jerusalén, el próximo Papa judío. Entonces, como tiene que haber ese cambio, a ese tipo le espera un mal fin.
No sabemos, tiene órdenes de captura, recordemos Corte Penal Internacional, pero con todo lo que hemos visto, este tipo va a terminar mal. María. El micrófono, si estás hablando, mujer. Sí, disculpe. Bueno, un comentario, ¿verdad? Sabemos que a Estados Unidos llegó los primeros cristianos, ¿verdad? Huyendo, Sí. pero recordemos que Estados Unidos se convirtió en un país de inmigrantes, ¿verdad? De muchos países vivimos en este país, porque este es un país de inmigrantes. Aquí creo que hay de todo el país del mundo. Entonces, eso ayudó a que los países fuera de Estados Unidos, que la mayoría son católicos, aprendiéramos el evangelio. Bueno, yo lo aprendí en mi país, ¿verdad? Muchos conocieron el evangelio aquí, de otros países, de esos países, principalmente a México, Sí. ¿verdad? Y otro punto, bueno, que yo miro, ¿verdad? Es que cuando los primeros cristianos huyeron acá y el enemigo no pudo mandar ejércitos, pero también acuérdense que aquí hubo un punto que aquí vinieron muchos irlandeses, muchos de otros países de Europa que practicaban el paganismo. Y así yo digo que el enemigo así se infiltró desde adentro a corromper este país también. Bueno, ese es mi punto, ¿verdad? Sí, vea, viene un punto en cuanto a esto, porque lógicamente todas las personas que llegaron tenían un principio diferente. Que prima como tal, lo que vieron en Europa, se crea la Constitución de los Estados Unidos, esa independencia, pero lógicamente en el tema de la infiltración. Y un factor importante es precisamente lo que dices, porque al fundarse el catolicismo, sobre todo en esta región de Latinoamérica, toda América del Sur, pues es impulsar a que el catolicismo gane poder en donde, en esta nación protestante. Entonces empezaron a migrar. Recordemos que uno de los puntos de la Agenda 2030 es causar ese flujo migratorio, en los cuales supuestamente ellos derrocan de frente, admiten el dolor, el sufrimiento, pero ellos son los que provocan esta migración. Porque a través de la migración hay una pluriculturalidad, distintos credos que empiezan a tener un peso importante dentro de las leyes del país. Hoy estamos viendo Canadá. ¿Qué es Canadá hoy? ¿Y qué es Canadá de ese país del sueño hace 30, 40 años? Ahí prácticamente hay de todo, tiene un peso importante dentro de sus leyes, pero los Estados Unidos, como tiene un papel importante en la historia profética, recordemos que el mismo pueblo es el que pide la ley dominical. El peso que hoy incluso en el Congreso, si miramos la participación de gente abiertamente católica dentro del Congreso, si lo miramos hoy a comparación de hace 30, 40 años, eso era impensable. Eso no era posible. Y hoy lo llevaron a cabo. ¿Cuántos presidentes católicos ha tenido los Estados Unidos? 2. John F. Kennedy y abiertamente Joe Biden. Este personaje que ahorita no se define, no se moja, pero es abiertamente protestante, Donald Trump, pero hace poquito pues desmaya la persona y pongamos el Ave María. Entonces, ¿a quién está trabajando como tal este payaso? Al Vaticano. Entonces, miremos que cada uno de esos factores que están mencionando es importante para ver el cambio que llevó la nación americana. Por eso esa apariencia de cordero, de esa libertad, pues ha venido como tal cambiando, es opresivo, hoy busca hasta sus propios ciudadanos. ¿Cuántos a través de todas esas redadas, a través de ICE, cuántas personas norteamericanas han muerto? Y simplemente por tratar de defender a un migrante. ¿Cuántos problemas han tenido? Entonces miremos que la concepción de Estados Unidos y libertad hoy es totalmente diferente, cumpliéndose como tal la profecía. Hermana Uni. Si estás hablando el micrófono. Bueno, alguien más mientras habla la hermana, si tiene problemas de señal. Duda, pregunta, comentario. Ahí vamos bien. Bueno, vamos a leer entonces un poco de historia. La tierra ayudó a la mujer, abriendo su boca, tragándose el diluvio. La reforma del siglo XVI comenzó su trabajo. Dios levantó al noble Lutero y a sus colaboradores para exponer el verdadero carácter del papado y romper el poder con el que la superstición había esclavizado las mentes del pueblo. Lutero clavó su tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg.
y la pluma con la que las escribió, según el sueño simbólico del elector Federico de Sajonia. Recorrió efectivamente el continente y sacudió la triple corona sobre la cabeza del Papa. Los príncipes comenzaron a abrazar la causa de los reformistas. Era el amanecer de la luz, la libertad religiosa. Y Dios no permitía que las tinieblas se tragaran su resplandor. Tetzel, el vendedor de indulgencias, se hinchó y bramó de ira, y el Papa León rugió de rabia, pero todo fue en vano. El hechizo se rompió. Los hombres descubrieron que las bulas y los anatemas del Papa caían inofensivos a sus pies. Tan pronto como se atrevían a ejercer derecho que Dios les había concedido a regular su conciencia con una sola palabra. Los defensores de la verdadera fe se multiplicaron y pronto se encontró suficiente suelo protestante en Suiza, Alemania, Holanda, Inglaterra, Noruega y Suecia para tragar la inundación de la furia papal y rogarle su poder para dañar a la iglesia. Y así la tierra ayudó a la mujer y ha continuado ayudando hasta el día de hoy, ya que el espíritu de la reforma y de la libertad religiosa han sido fomentados por las principales naciones de la cristiandad. Pero el dragón aún no ha terminado su obra. El versículo 17 trae a la vista otro y último estallido de su ira, esta vez contra la última generación de cristianos que viven en la tierra. Decimos la última generación porque la guerra del dragón está dirigida contra el remanente de la simiente de la mujer, es decir, el remanente de la simiente, o individuos que constituyen la verdadera iglesia. En ninguna generación, sino la última, puede ser representada verdaderamente por el remanente. Si es correcta la opinión que ya hemos llegado a la generación que va a presenciar el cierre de las escenas terrenales, esta guerra contra la verdad no puede estar lejos en el futuro. Este remanente se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Esto apunta a una reforma del sábado que se llevará a cabo en los últimos días, porque solo en lo que respecta al sábado, en lo que se refiere a los mandamientos, hay alguna diferencia de fe y práctica entre los que aceptan el decálogo como la ley moral. Esto se pone de manifiesto más particularmente en el mensaje de Apocalipsis 14, 9 al 12. Tal vez sea apropiado notar, según el testimonio de este capítulo, el diablo se vale de 3 poderes para llevar a cabo su obra, y por eso se habla de todos ellos como el dragón, siendo él el agente inspirador de todos ellos. Estos son la Roma pagana, la Roma papal, la bestia de 2 cuernos, nuestro propio gobierno bajo control del protestantismo apóstata, que es el agente principal, como se verá más adelante, en la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Miremos cómo están esas 2 caras de esa moneda, porque se crea la libertad en los Estados Unidos. ¿Y de dónde se promulga la ley dominical? ¿De dónde se promulga la persecución al pueblo de Dios? Desde los Estados Unidos. ¿En cuánto tiempo pasó este cambio? Fue muy poco, desde la fundación de este país, pero llevan prácticamente 500 años los jesuitas para devolver el poder al Papa. La lectura en cuanto a historia termina acá. Duda, pregunta lo que fue el desarrollo de todo este capítulo, de sus símbolos, quizás algo no muy profundo, pero pienso que es muy claro con el pasado y el presente, para nosotros quizás tener un discernimiento más claro de este capítulo. David, para añadir un poco, esta persecución que tuvo el pueblo cristiano, que venía desde con alas, volando hasta la tierra, que abrió su boca y abrazó a todos estos cristianos, y vemos que hubo la infiltración, aún ahí hubo el tentáculo de Satanás metido en este momento, cuando Estados Unidos podía haber sido una tierra gloriosa, ¿verdad? Por decir así, podía haber sido la tierra gloriosa, pero fracasó porque hubo la infiltración. Ahora, la misericordia de Dios se esparció a tanto que acuérdate que también cuando él vio que todo esto ocurrió, Dios manifestó su misericordia haciendo 3, su iglesia. Acuérdate que hizo la iglesia de él, pero también pero también Satanás volvió a meter la mano cuando hizo el espiritismo con las hermanitas Fox y cuando hizo la iglesia de los mormones, de los santos de los últimos días.
tres iglesias que fueron fundadas allí y los adventistas. Entonces, vemos que el fracaso que tuvo Estados Unidos y que hoy por hoy habla como dragón debido a ese fracaso. Simplemente es el resultado de tantos años de infiltración. Esta agenda se vino desarrollando hace muchos años, ya es abierto, ya quizás aquella persona que con las evidencias que está viendo lo que se cometió en Estados Unidos no cree en la profecía, ya es un problema ya de su corazón, de cerrar mucho en cuanto a la evidencia, y en cuanto a eso no podemos hacer absolutamente nada. Pero sí es importante, cuando nosotros estudiamos esto, desde el pasado y el presente, el ver cómo la profecía se ha cumplido exactamente conforme a lo que vamos estudiando, identificando cada uno como tal de estos símbolos. ¿Alguien tiene alguna duda, algún otro concepto por agregar? Hablamos de infiltración. Miremos un hecho importante en la historia que quizás era el punto más fácil para que esto no se hubiera desarrollado. En un barco donde iban 8 personas, habían 2 infiltrados, Han y su esposa. Y por esos 2 se contaminó otra vez toda esta tierra. Únicamente, pues también la semilla estaba en la familia, la esposa de Noé y sus otros 2 hijos. Pero ellos parten de ese principio, que es otra vez el linaje, que se extiende hasta llegar nuevamente a lo que vemos actualmente. Porque la historia se tenía que desarrollar. Pero si eso pasa con 8 personas, de 8, 2 personas en un barco, ¿cuántos barcos llegan a Norteamérica? ¿Quién está detrás de las guerras civiles en Estados Unidos? Yo digo como tal el presidente en ese momento, ¿quién estaba detrás de esa guerra del sur contra el norte? Los jesuitas. Entonces hoy simplemente están en el poder. ¿Quién es el presidente como tal de la Reserva Federal Norteamericana? Un jesuita. Maneja el dinero, que es algo incomprensible, que estando en su propio país, cobra intereses por el flujo en cuanto al dinero, cuando es propio como tal de la nación. Pero pues son las cosas que fueron perpetuándose en el tiempo. Hermana Ruth. Sí, podemos ver cómo Satanás fue minando y fue organizando todas las cosas para poder destruir lo que era la iglesia de Cristo. Pero entonces también podemos ver cómo Dios, en su infinita misericordia y de forma maravillosa, también fue sosteniendo a su pueblo. Aquellos que tuvieron que venir de Europa a emigrar aquí a este país, a pesar de que Satanás se vino detrás de ellos también, pero cómo Dios ha ido a través de los tiempos guardando ese remanente que para que su palabra y se quedara em, en la gente, en la memoria de la gente. Y ese remanente ha llegado hasta nosotros, ha llegado hasta nosotros. Como decía, creo que Vicente esta mañana, Dios nos ha reunido acá en este grupo. Somos poquitos, pero mira cómo Dios nos ha ido trayendo a los que estamos aquí en Estados Unidos. De alguna manera el Señor nos trajo para que aquí pudiéramos conocer el Evangelio. Sobre todo, o sea, lo digo por mí, no sé cuántos más de aquí hayan encontrado el Evangelio aquí en este país. Hay otros como Vicente que ya desde pequeños conocían el Evangelio, pero igual Dios lo trajo también para acá para que pudiera otra vez volver a los caminos del Señor. Dios nos llevó y nos mostró un ministerio, que fue el cuarto ángel, donde nos mostró unas verdades que todos los que estamos aquí quedamos maravillados cuando empezamos a ver esas verdades que el hermano Víctor empezó a mostrar y todo eso. Pasó lo que pasó y Dios nos separó y aquí estamos. Aquí habemos un pequeño grupo y esta mañana pudimos escuchar de labios del pastor Javier y lo vamos a estar escuchando en los diferentes videos que él nos va a dejar con la ayuda del Señor, cómo Dios nos va a ir, está preparando ya para ese momento culminante, para ese sellamiento, que si nosotros somos obedientes
Y si nosotros seguimos el camino del Señor y seguimos como vamos hasta ahora con la ayuda del Señor, vamos a llegar a esa patria celestial que es nuestra meta, que es nuestra meta. Y tenga la plena seguridad que Satanás no está contento. Satanás no está contento y él va a hacer todo lo posible por a muchos de nosotros, de los que estamos aquí, podernos sacar. Pero debemos mantenernos siempre agarrados de la mano del Señor y como lo hemos dicho siempre, en oración constante y con los ojos puestos en Cristo Jesús. Entonces, Dios todo el transcurso del tiempo ha mantenido a su pueblo también. Entonces, yo le doy gracias a Dios por eso y por este grupo que Dios ha unido y que aquí estamos. Gracias. Hermana Luz. Amén, mi hermana Ru, amén. Y hay que pedirle todos los días al Señor que nos aleje del maligno y que no nos deje caer en tentación, que no permita que nos alejemos de su camino para poder y que nos dé pues esa fuerza y no soltarnos de la mano, como dice la hermana Ru, y que nos ayude, pero eso hay que pedírselo. Aquí hay un comentario hablando respecto al versículo pues de 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer quiere decir iglesia, ¿cierto, Cris? Ajá. Bueno, las fuerzas de las tinieblas se unieron con los seres humanos que se han entregado bajo el dominio de Satanás y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio. El rechazo y la crucifixión de Cristo, los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas. Y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones y Satanás verá una raza apóstata, su obra maestra de mal, hombres que reflejan imagen del diablo. Yo desde que pasó todo esto, me dio mucho susto y yo dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? Muéstrame. Y si el Señor permite que esto está pasando, es por algo. Entonces sigue, mire qué tan interesante. Solo dos bandos en la tierra, solo dos bandos en la tierra, no lo que nos querían meter. Hay solamente dos bandos en esta tierra, los que se agrupan bajo la bandera ensangrentada de Jesucristo y los que se reúnen alrededor de la negra bandera de la rebelión. En el capítulo 12 de Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Lo que está pasando ahora. Eso es todo, mis hermanos. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, ¿alguien desea orar para finalizar? Yo oraré. Oremos. Coloquémonos en una actitud de bondad y humildad ante el Señor. Y démosle gracias. Bendito Señor, gracias. Gracias porque has permitido un sábado más aquí en la tierra, pero un sábado menos para que vengas. Estamos ansiosos de ver que tú vengas con todas las huestes celestiales a recogernos. Ayúdanos a prepararnos para ese momento. Esperamos en ti, creemos. Ayúdanos a mantenernos juntos, unánime, en unidad, como tú con el Padre, Señor. Danos la fortaleza, danos a partir de ya una semana según tu misericordia, según tu voluntad. Pasa tu mano sanadora en todo nuestro cuerpo, pero también en nuestras mentes. No nos dejes caer en tentación, Señor, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente. Nos quiere devorar.
Ayúdanos a no prestarnos. Más bien, utilízanos tú para seguir adelante en este mundo, para seguir adelante en esta prueba que nos viene. Sé tú en cada uno de nosotros y que esta bendición sea extensiva al resto de nuestras familias. Danos un anochecer, un sueño restaurador y mañana levantarnos sea para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén.